Bueno, aquí estamos nuevamente en una nueva presentación que iniciaremos ahora con lo que es el pensamiento de Jesús Aldo Sosa. Como primera diapositiva plantea Jesús Aldo Sosa el pensamiento alternativo, que es el derecho del que hace uso para idear, desplegar su experiencia pedagógica en ámbitos institucionalizados. Por ejemplo, lo que es la escuela, ¿sí? Donde las experiencias alternativas de cada época consideradas como un conjunto expresan movimientos contraculturales, disidencias, tensiones, oposiciones y dicen mucho sobre la sociedad a la cual quieran o no pertenecen. Pero eh, pueden valer por lo que aporten los sujetos concretos que participan de cada una de las virtudes de estas sociedades, como por ejemplo es la escuela. La escuela sí, cómo piensan, cómo cada alumno puede expresar lo que trata de decir. Como por ejemplo ahora, una de sus virtudes, que de las propuestas que realiza Gesualdo, es su carga de imaginación, su capacidad productiva de innovaciones. Entonces, innovar, por ejemplo, para un alumno sería dar distintas soluciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando no se tiene distintos recursos, cómo desarrollarlos o cómo resolver un problema. De igual forma, esto va planteado tanto para el alumno como para el profesor. Cómo el profesor de igual manera puede resolver ciertos problemas en ciertas situaciones. Y bueno, pasamos a lo que es la escuela y sus camaradas. Camaradas lo detalló Gesualdo, ¿sí? A los niños que promueven el afán de mirar más allá de lo visible, de indagar a aquellos que muchas veces pasa inadvertido. Con todo esto, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Se refiere a todos aquellos alumnos, a todas aquellas personas que se centran intencionalmente en la búsqueda de futuros dignos para todos. Por eso la razón de poner el mundo para todos, ¿sí? Un bien común, todos entrelazados. Entonces, Gesualdo promueve en sus niños el afán de mirar más allá de lo visible, de indagar aquello que muchas veces pasa inadvertido, ¿sí? Muchas veces pasa inadvertido. Por ejemplo, la imagen que ponemos aquí ahora de Homero es que son personas, quizá estudiantes o quizá incluso profesores, sí, que no son tomados en cuenta de cierta manera, por ejemplo, con lo que sienten, eh, como su punto de opinión, diferentes cosas. Sí, por ejemplo, no sabes cómo un niño se siente, por ejemplo, al tú dar tu clase, al tú terminarla, cómo reacciona, incluso cómo nos sentimos nosotros mismos al dar la clase. Sí, entonces esto puede causar diferentes eh, términos, diferentes situaciones que se pueden presentar a lo largo de eh, nuestra historia profesional. Y luego pasamos a lo que es el trabajo educativo. El trabajo educativo para Gesualdo, o acerca de esto, realiza una propuesta que tuvo en hacer ingresar la vida económica, social, política y cultural al trabajo educativo. ¿Sí? Incluso desde contradicciones, injusticias, él hace énfasis en los vencidos y excluidos, promoviendo un espacio de gran experimentación, con salidas de la escuela, principalmente orientadas a la observación, la problematización y reflexión en términos teóricos prácticos, toma de conciencia, sí, la emancipación de conocer. Por ejemplo, a un niño, sí, por ejemplo, ahí vemos lo que es la vinculación, una política educativa, el trabajo de escuela, planeación, el tiempo, sí, y el niño, sí, con la experimentación. Ese es el trabajo educativo, sí, que el niño experimente. Nosotros de alguna forma tratar de enseñarlo más pronto, sí, vuelta enfocados a nosotros mismos. Un trabajo educativo, un trabajo que se centre en lo práctico. Por ejemplo, a un niño no solo darle, por ejemplo, teoría, o nosotros también, por ejemplo, si tuviéramos una materia de atletismo, que no solo viéramos teoría, sino que también enfoquemos en la práctica. Como por ejemplo ahora no poseemos los recursos porque se encuentra en la universidad y nuestra situación de pandemia, podemos idearnos, innovar, sí, para nosotros experimentar cómo sería, por ejemplo, una prueba de salto alto, salto longitud, etcétera. Vamos a lo que es responsabilidad de la educación. Gesualdo ahora lo plantea como la responsabilidad de la educación es dotar al individuo, sí, por parte del profesor,
de los mejores instrumentos autodefensivos, entre los cuales sostenemos, por ejemplo, la expresión como una de las formas de reintegro más plena y conscientemente a la colectividad. Por ejemplo, de esta forma, el niño puede expresar sus sentimientos, expresar su punto de vista, de qué tal le pareció la clase, si estuvo buena, si estuvo mala, sí, dar diferentes puntos de vista, expresar si algo nos pareció mal o algo por el estilo, si la clase podría ser más amena, un poco más dinámica, sí, diferentes formas de opinión. Vamos con la quinta, que sería los diálogos de la docencia, sí. Gesualdo, sí, ese es un punto muy importante de todo el pensamiento de él, que son que atribuye el educar y el ser maestro, sí, une la reflexión y la acción encausadas para transformar y humanizar el mundo. ¿Qué se refiere con esto? Humanizar, que todos los estudiantes, hablando de un sentido moral, que lo hagan de la forma más amable, de la forma más justa, de la forma menos rigurosa, ¿sí? Que todos los alumnos tengan un enfoque humanista, ¿sí? Para el bienestar del mundo, en especial en temas de la educación, que sería en nuestra área. Pasamos a la siguiente imagen, que es: el diálogo es un acto creador, comprometido con la causa de la liberación del hombre. Esto lo dijo Paulo Freire en una de sus frases, sí, en donde esto salen nuevos temas que después fueron optados para inculcar en la educación, que se lo conoce la llamada democracia. Sí, la integración latinoamericana. Integración latinoamericana: no hay diálogo si no existe una intensa fe en los hombres, fe en su poder de hacer y rehacer, de crear y recrear, fe en su vocación de ser más, que no es privilegio de algunos elegidos, sino derecho de los hombres. De igual forma, una frase de Paulo Freire. Y Gesualdo, por ejemplo, aparte de pasar a esto de la integración latinoamericana, sí, comparándolo con el tema anterior de sería de los diálogos de la docencia, sí, él fortalece un lazo, sí, para continuar su militancia, a través, por ejemplo, de visitas a escuelas, diálogo con docentes, conferencias, una muestra de la producción de sus alumnos, escritura, periódicos, revistas locales, transmitiendo y contagiando sus ideas pedagógicas, que esto es lo que surge la integración latinoamericana, ¿sí? Por ejemplo, distintas autoras lo citaron a él en las mismas épocas, ¿sí? Para dar idea de cuáles eran todos sus objetivos pedagógicos. Por ejemplo, Leticia Cossettini, focalizada en el intercambio de materiales didácticos producidos por los niños en Escuela Carrastro, data la autoría de Gesualdo de la expresión creadora del niño, ¿sí? Lo cita para dar a sus niños, ¿sí? O hacer práctica de las ideas pedagógicas de Gesualdo hacia los niños de esta escuela. Por ejemplo, ahora Iga Cossettini, quien gestiona, organiza serie de conferencias del maestro en la provincia de Santa Fe, ¿sí? La intención de ella, en cambio, fue de que su experiencia pedagógica se difunda y al mismo tiempo ayude y garantice las condiciones económicas para hacerlo posible. Todas estas ideas, sí, surgieron de Gesualdo. Entonces, por ejemplo, pasamos a lo que es las cartas de Gesualdo. Las cartas de Gesualdo constituyeron el intercambio en torno de perspectivas, ideas, sobre un proyecto de producción editorial. Entonces, el ideal de promover una transformación profunda de la escuela que exceda las fronteras del propio país y se piense desde la integración latinoamericana, que es un tema fundamental gracias a estas cartas de Gesualdo, ¿sí? Gesualdo, por su parte, involucraba todos estos aspectos pedagógicos para la integración latinoamericana. Así, todos estos países, sí, rescataron ideas de él para fortalecer sus lazos y obviamente mejorar la educación. Vamos con la séptima y última, que es nuestra idea. Nuestra idea es de igual forma obra de Gesualdo, que es básicamente el objeto es alentar a los docentes a escribir y presentar experiencias educativas desarrolladas en las escuelas. Muchos maestros trabajan aplicando en lo posible el espíritu de Gesualdo, sí, como anteriormente les dije, sí,
tras el espíritu de Gesualdo surgen nuevas ideas que se transmiten a los estudiantes. Si creamos con esta sección un objeto de publicar experiencias que nos hagan llegar a los maestros, deseando sirvan de aliento a los vacilantes y de estímulo a los iniciados. ¿Sí? ¿Con esto qué se refiere? Una popularización educativa, ¿sí? De que una gran idea se expanda, ¿sí? Que llegue a los más necesitados, quizá a los de menos conocimiento, para así llegar a un mundo mejor. Y bueno, estas serían todas las ideas de Gesualdo que se pudieron rescatar del PDF, tanto del video, ¿sí? Y bueno, esperemos les haya gustado.